Muy buenas tardes, sean todos una vez más bienvenidos a Voz Calvario. Este es su amigo y hermano Jorge Suriel. Y su hermana Célida Méndez. Damos gracias a Dios por un día más que Dios nos ha dado. Amor, hasta tú que estás en tu carro, que acabas de salir de tu trabajo, tú que vas camino a tu hogar, que posiblemente vaya también al supermercado, que estás siempre en sintonía con Voz Calvario, bienvenido y bienvenida. Damos gracias a Dios por este día y porque su misericordia nos ha visitado un día más, amor. Amén, sí. Sus misericordias son nuevas cada día. Tenemos que estar agradecidos de Él. Así que un día más de misericordia, un día más de amor, un día más de esperanza. Y sigan confiando en el Señor. Amén. No se rindan. Dios nos ha dado promesa y Dios nos ha dado a nosotros su espíritu. Y hoy vamos a hablar algo que yo creo que nos va a poner un punto claro en lo que son la forma en que Dios se ha movido desde la antigüedad y qué ha pasado después de la cruz. Y aparte de eso, para que sepamos que al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Ese es el tema de nosotros hoy. Amor, llévanos en oración para que el Señor nos guíe en todo esto. Amén, amén, more. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias, te exaltamos de una manera especial en esta noche, Señor, y te damos gracias, sí, Señor, gracias porque tu misericordia son nuevas cada día, Sí, Señor. Señor, Y hoy, una vez más, hemos recibido tu misericordia. La hemos recibido, Señor, hoy, Padre. Gracias por el día que nos diste. Gracias porque fuiste tú el que nos diste la fortaleza, sí, para ir al trabajo. Porque tú eres el que nos da la fortaleza aún para estar aquí, Señor. Oh, mi Dios, hablando con nuestros hermanos, Señor. Tratando de traer de las cosas que tú nos das a nosotros, traerle a ellos también, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno y te damos gracias. En esta hora, Señor, queremos orar de una manera especial, Señor. Oh, mi Dios, te presentamos, Señor, sí, tu iglesia. Te presentamos tu iglesia, Señor, y oramos por la iglesia, Padre. Oramos por la unificación de tu iglesia, Padre. Oramos porque tu iglesia, sí, Señor, en este tiempo nuevo, Señor, tú le des el entendimiento y la sabiduría, Señor, que necesita la iglesia, Padre amado, sí, para entender los tiempos. Estos tiempos, Señor, que se viene hablando, Señor, de que todas estas cosas que están pasando van a pasar y mucho más. Pero nosotros estamos firmes. Estamos firmes en ti, Señor. Por eso, Señor, en esta hora yo te doy gracias y te pido, Señor, que tú seas con tu iglesia, Señor, que cada día tú le des más fortaleza a tu iglesia, que cada día, Señor, tu iglesia, Señor, la palabra le sean más y más revelada, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, Señor, te necesitamos. Te necesitamos más que nunca y sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú no desmayas, que tú siempre estás con tu pueblo. Gracias, Padre, gracias. En esta hora, Señor, oramos por los enfermos, Señor, donde quiera que haya un enfermo, te lo presentamos en esta hora, Señor, y oramos por ellos, declarando sanidad, sí, enviando, Señor, la palabra, Señor, que por tu llaga somos nosotros curados. Aleluya. Lo creemos, Señor, aleluya, lo creemos, Señor, y enviamos, aleluya, la palabra, Señor, y sabemos, Señor, que esa palabra hace efecto, Señor, porque, Señor, la palabra viene de ti. Dice, Señor, tu palabra dice, oh, mi Dios, que tu palabra son espíritu y tienen, sí, vida, Padre, cuando vienen de la boca de Dios, aleluya. Y sabemos, Señor, que por tu llaga somos nosotros, sí, curados, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidamos en su nombre es hecho. Por eso en esta hora, Señor, visita a los enfermos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, sí, y declaramos sanidad sobre ellos, sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Oramos por los pastores, oh Señor, oramos por los, sí, pastores, síguele dando sabiduría, Señor. Sabiduría, Padre. Pedimos para cada, gracias, pastor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios en las alturas. Te damos gracias, Señor, porque
Tú has sido bueno como siempre has hecho en nuestra vida. Vamos a leer en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y tiene 2 puntos. Esto es hablando del Señor Jesús después que Él resucita. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amor, yo cuando veía estos versos y veo lo que el Señor Jesús ha hecho después de la cruz, cómo Él nos ha dado su espíritu, después que se derramó en Pentecostés, yo veo que claramente cuando yo leo estos versos, veo que el Señor le está diciendo simplemente que en el tiempo que estamos viviendo hay demonios. Oh, claro. En el tiempo que estamos viviendo hay enfermos. En el tiempo que estamos viviendo habrá muchas cosas que nos pondrán para que nosotros caigamos, cosas mortíferas, cosas que nos harán daño. Sí. Tendremos peleas con serpientes y no nos harán daño. Hablaremos nuevas lenguas, dice la palabra. O sea, que esta es una palabra que está vigente hoy, mujer. Amén, amén. Entonces yo pensaba, de acuerdo a lo que estuvimos hablando el otro día, yo meditaba en Jonás. ¿Te acuerdas que hablábamos de Jonás? Que como Jonás, siendo un profeta que era desobediente, pero Jonás sabía cuando Dios hablaba, reconocía la voz de Dios, huyó de Dios cuando se le envió a hacer algo. Pero ¿qué hizo Jonás? Que cuando él habló lo que Dios le dijo que hablara, esas 8 palabras, lo que Dios esperaba que sucediera, sucedió. O sea, el cabezón era Jonás. Pero en este tiempo, Jesús nos dice a nosotros que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, los que creen en Él. O sea, no varía salida. Aunque nosotros podamos tener ciertas diferencias en la forma en que vemos esto, Jesús nos recuerda que estas cosas están vigentes hoy, Celida. Este mundo espiritual está ahí y se nos ha dado autoridad a todo lo que creemos. A todo lo que creemos. A todo lo que vivimos bajo la cobertura y tenemos una relación con el Padre. Tenemos una relación con el Espíritu Santo. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. No. Entonces, nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que tenemos que caminar sabiendo a quién tenemos con nosotros y en nosotros. Ponga a pensarse un momento lo desobediente que era Jonás. Pero cuando Jonás habló lo que Dios le dijo que hablara, sucedió lo que Dios esperaba que sucediera. Jonás sabía que a pesar de que él se creía el más santo de los santos, se pensaba que era el más especial de lo especial porque era israelita. La palabra que Dios le dio, como fue enviado por Dios y Dios le dijo lo que tenía que decir, así somos nosotros los que somos sus hijos en este tiempo y los que son hijas de Dios también. Entonces, estas cosas que están aquí no solamente están para que sucedan dentro del templo. Esto está para que suceda, Célida, donde quiera que haya un hijo que crea. Pero hay algo que está pasando con nosotros en estos días. Y es que la identidad de hijo ha sido distorsionada. Ha sido distorsionada. Aún la voz de Dios, como que no hemos aprendido a escucharla. Y tenemos que volver a ese principio.
Jesús, me acuerdo yo que andaba con Juan y otro discípulo, y Juan escuchó que había algunos que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Juan le dijo a Jesús, y se lo prohibieron porque no anda con nosotros. No anda con nuestra ganga, no anda con nuestra religión, no anda contigo. Y Jesús le dijo, oye, no se lo prohibáis. Porque el que es conmigo, contra nosotros no es. O sea, el Señor le dijo claro, oye, somos del mismo ejército. Somos de la misma, somos del mismo Dios, somos del mismo Espíritu, Juan. No se lo prohíba. Tenemos que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Andar en lo que Dios nos dijo que andáramos, hablar lo que Dios dijo que habláramos y manifestar lo que Dios dijo que manifestáramos, porque Dios está dispuesto a que su nombre sea conocido por medio de nosotros. El miedo tiene que acabar para que la identidad de nosotros se vea en el pueblo de Dios. Amén, amén. Es así, more, porque si nos vamos en Hechos 28, eso que tú estabas diciendo ahorita lo prueba bien cuando tú dices que decía que tomarán cosas mortíferas y no le hará daño. El mismo Jesús fue que dijo eso. Sí. Entonces, si nos vamos aquí en Hechos 28, vamos a leer Hechos 28. Vamos a leer empezando por el 27. Empezando por el 27, vamos a leer el 44. El 27, en el versículo 44, en Hecho, dice, y lo demás, la demás parte en tabla, parte en cosa de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Esto fue cuando Pablo fue guiado por el Espíritu. Por eso cuando tú estabas hablando, el Espíritu le dijo a Pablo que era necesario que él partiera. Y Pablo obedeció, no importó lo que pasaba, obedeció. Incluso dice en el 28, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Marta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían uno a otro, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra, por la palabra que Jesús dejó plasmada aquí, como Pablo que se dejó guiar, no importó, él iba en esa nave, incluso el ángel lo visitó, le dijo que no importa lo que pasara, que no se iba a perder, no iba a perder ni uno en la nave, que nadie iba a morir. Pablo habló y lo dijo y le creyeron. Porque si seguimos leyendo aquí nos vamos a dar cuenta que el capitán de la nave, incluso ellos querían, una parte quería matarlo preso,
Pero el capitán de la nave, para que no le pasara nada a Pablo, porque eso hace Dios con uno. More, que Dios cuida, no cuida. Así es. Cuando nosotros somos fieles, Él nos cuida. Amén. Hizo que Él y llegaron a tierra. Pero si nos damos cuenta aquí, cuando ellos llegaron a tierra, si ustedes después en la casa sigan leyendo este capítulo para que se den cuenta, Pablo fue atendido por el gobernador. Porque incluso la madre del gobernador estaba enferma. Allá llevaron a Pablo. Empezó Pablo a dar sanidad. Entonces empezaron a creer en la palabra. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros obedecemos, este capítulo entero uno lo lee, se va a dar cuenta lo bueno que es obedecer a Dios. Cuando tú crees en la palabra y haces lo que Él dice, no lo que nosotros queremos, porque a veces nosotros queremos hacer como Él empezó diciendo con Jonás. Al principio Jonás quiso hacer lo que quiso, lo que él quería hacer. Lo mandan a Nínive, pero él se quiere ir a otro sitio. A Tarsis. Y él quiso coger para Tarsis, pero fue a Nínive que el Señor lo mandó. Pero ¿qué pasó? Cuando entonces él hizo lo que Dios le mandó a hacer, todo salió bien. Amén. Eso pasó con Pablo. Pablo se dejó guiar por el Espíritu. Pasó todo eso en la barca, no se perdió ninguno. Llegaron a la isla de Malta. Ahí Pablo fue tratado como un Dios. Porque era Dios que estaban tratando. Porque el que estaba guiando a Pablo era el Dios que estaba dentro de Pablo. Amén. El Espíritu Santo que lo guiaba. Amén. Ellos veían la gracia. Eso pasa con nosotros cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. La gracia de Él se ve en nosotros. Entonces el trato de los demás a nosotros no es porque nosotros seamos grandes, porque nosotros a veces no creemos. Es el trato, cuando ellos ven la gracia de Dios, te tratan bien. Pero no es por ti, es por lo que tú llevas dentro, por lo que tú manifiestas, que es el Espíritu de Dios. Eso Amén. Es lo que pasa, Suriel. Amén, así es. Eso es lo que nosotros, cada vez que nosotros tengamos esa comunión, mantengamos siempre presente esto, quién está con nosotros y quién está en nosotros. No podemos perder la sensibilidad para poder caminar donde Dios quiere que nosotros caminemos. Fíjense que la historia que hizo mi esposa, como ella habló de lo que Pablo pasó, que la tormenta, el ciclón ese que derribó ese barco, que lo puso simplemente en tablas, Pablo no perdió a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque siguió la dirección de Dios. Siguió la dirección de Dios. Pablo entendía lo que es decir, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Pablo sabía que todo cuando él caminaba y hacía lo que hacía, Dios lo respaldaba porque hacía lo que Dios le enviaba a hacer. Pero miren esta historia también que está en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, en el capítulo 19, que dice así, en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Nunca se nos olvide eso. Hacía Dios milagros por la mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano tuya. Es Dios que lo hace. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando una persona camina en obediencia y fidelidad y las personas creen y honran lo que están viendo, las cosas empiezan a suceder. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, fíjense una cosa, oigan esto, una cosa decían lo que invocaban el nombre del Señor, no conociendo al Señor, y otra cosa ahora dice el espíritu malo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Fíjense una cosa. Cuando tú caminas en obediencia y tú caminas con Dios, tú caminas en los dos ámbitos que Dios camina. Y eres conocido en los dos ámbitos donde Dios es Dios.
El Espíritu Santo dijo, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. ¿Por qué? Porque estos que trataban de hacer cosas por una razón, posiblemente porque eran sacerdotes, hijos de sacerdotes, pensaban que esto era, no sé, un negocio, o lo hacían por envidia o por querer popularizarse, porque pensaban que el evangelio era una moda. ¿Qué pasó con ellos? El mismo espíritu malo le contestó, ustedes lo que son unos rebeldes del reino al cual ustedes pertenecen, que son al reino de nosotros, y le cayeron a golpe. Porque si ellos hubieran aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, al que habían visto adentro de ellos, habían visto es al Señor que ven. Amén. Amén. Es al Señor que ven. Y eso tenemos que nosotros tenerlo siempre en cuenta. A quién tenemos dentro y cómo debemos hablar si tenemos a esa persona dentro, a la persona del Espíritu Santo. Debemos tener siempre pendiente que Él siempre está hablando, Él siempre está susurrando. Hay pensamientos que no son tuyos, hay pensamientos que vienen de Él, hay ideas que vienen de Él, que tú a veces te sorprende, tú piensas que eres tú y es Él que te está hablando, es Él que te está dirigiendo. Es por eso que cuando nosotros entendemos y caminamos según como Dios nos ha indicado que caminemos, las cosas van a empezar a suceder con nosotros y en nosotros y a través de otros, respetando siempre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. me sorprendo mucho en la forma como las cosas sucedían con Pablo, como sucedió con Jesús, cuando la mujer tocó el manto. Y el Señor no enseñó nunca de lo que son de los paños. Pablo tampoco lo enseñó. Pero ¿qué pasa? Que la fe, cuando la gente cree, empiezan a pasar cosas diferentes. Empiezan a pasar cosas que nadie haya visto. Porque la fe te mueve a un terreno donde todo es posible para todo aquel que cree. More Naamán. Naamán el sirio, el Señor hasta lo citó en Lucas capítulo 4. En los tiempos de Eliseo había muchos leprosos y solamente Naamán el sirio fue sanado porque encontró honra en un general enemigo de Siria. Pero ¿qué pasó con ese general? Que a pesar de que citó de que habían mejores ríos en Damasco, oyó una voz y creyó y obedeció. Y le dijo, el siervo le dijo, si el profeta te hubiese puesto una cosa más difícil, ¿no lo harías tú? Esto que es sencillo, simplemente hazlo. Y él doblegó su orgullo y se humilló a la palabra. Y cuando honró la palabra que dijo de parte del profeta que vino de Dios, fue limpiado. ¿Y cómo respondió Naamán? Profeta, a veces yo tengo que adorar con mi rey a tal Dios. Pídele a Jehová, cuando yo esté haciendo eso, que mi corazón solamente esté inclinado solamente para Jehová. Y Eliseo le dijo, ve en paz, ve en paz. Señores, cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, cosas empiezan a suceder en nosotros y a través de nosotros. Señores, mire, nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, por más sencilla que sean las cosas que pasen. Amén. Tenemos que saber que hay cosas que Dios las hace. Hay cosas que Dios Dios es Dios de lo sencillo y de lo grandioso. Amén. Yo me sorprendo de las escrituras, cómo Dios hace las cosas, amor. Sí. Dios es increíble. Pero lo que pasa también con el Señor es que uno leyendo la escritura se da cuenta que como Él conoce todo, conoce los corazones. Por eso es que hay milagros que llegan a alguna casa. No llegan a toda la casa. Hay personas en una iglesia grandísima, hay un montón de personas pidiendo milagros, pero puede ser que una sola persona lo reciba, dos lo reciban. En miles de gente, una, dos, tres. Pero es porque el Señor conoce ya el corazón de la persona. Mira como Jesús dice,
Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sereta de Sidón. Dice, y ahí menciona el leproso Anamán. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la fidelidad que había en la viuda. Él sabía que cuando Elías llegara allí, fíjate, Elías llegó dando orden a esa casa. Antes de esto, él dice que ningún profeta excepto en su tierra. Si lo leen el capítulo entero, se van a dar cuenta. Es decir, que él no está enseñando a nosotros la fidelidad de la persona. Esa viuda era fiel porque ella, como era el hombre de Dios, llegó dando orden. Ella dijo, no, queda una torta. Cuando le mandó a hacer la torta, dijo, no, una para hacerla yo y mi hijo, ya que para morirse, porque no había más nada. Pero como el hombre de Dios le dijo, véala y tráeme a mí primero, ella no dudó. Fue, la hizo y le trajo a él como él mandó. ¿Qué pasó con eso? Que cuando ella tuvo su problema con su hijo que murió, ¿qué pasó con ella? El Señor le trajo el hijo y le dio la vida al hijo a través del profeta de Dios. Porque ya el Señor conocía la fidelidad de ella. Por eso es que no nos asombremos que hay personas que duran 20 años pidiéndole algo al Señor y no lo ven. Mucha gente está enfermo y piden y no se sanan. Porque no es que el Señor no quiera hacer el milagro, es que pasa que el Señor conoce la fidelidad de la gente. El Señor le gusta a la gente fiel. Eso es así. Si nosotros leemos esta Biblia entera, nos vamos a dar cuenta que todo el que recibió aquí era porque era fiel. Y cuando no lo era, se tuvo que arrepentir y de verdad entonces entregó el corazón y empezó a ser fiel y empezó a recibir el milagro suyo. Oh, gloria a Dios. Miren, eso nos tiene que enseñar a nosotros hoy. Porque la viuda, la de Sereta de Sidón, al igual que Naamán, ellos conocían la historia de Israel por causa del Dios de Israel. Porque esa historia pasaba por todos lados. Es igual como Rahab, la ramera. Sí. Cuando los espías fueron, ya nosotros estamos en temor aquí. Aquí está todo el mundo en miedo porque conocen lo que el Dios de ustedes está haciendo por ustedes. Entonces cuando la viuda ve al profeta y el profeta le da la orden, ella honrando al profeta está honrando a Dios. Honrando a Dios. Entonces cuando el hijo se le muere, Dios se acuerda de esa honra y le devuelve su hijo para atrás a esa mujer. Por eso es que nosotros cuando tenemos esa historia con Dios, no se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho. Yo soy uno de los que soy amante del Salmo 77, por esa razón. Porque es que cuando nosotros hacemos memoria de las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, pequeñas o grandes, y todas para mí son grandes, porque donde está Dios metido, todo es grande. Por eso es que nosotros siempre tenemos que darle la gloria a Él. Amén. Porque es que nosotros, mire, no hay forma, yo sé lo que digo, aún aquellos que no lo conocen, aún aquellos que son impíos, no hay forma de usted pagarle al creador de todas las cosas el hecho de que usted exista. Nada más por eso usted tiene que adorarle. Imagínese ahora más que le dio a su hijo, le dio lo mejor de él, para que usted no solamente sea salvo, sino que tenga una relación personal con él. Si empezamos a creer, si empezamos a alabar, si empezamos a glorificar, si empezamos a predicar, si empezamos a anunciar, vamos a empezar a ver las cosas como Dios dijo que las vamos a ver. Si creemos de todo corazón con quién andamos, con quién caminamos y quién está con nosotros, las cosas van a empezar a suceder. No solamente en el templo, sino en las casas, donde quiera que vayamos. Yo mismo he tenido experiencia trabajando, que han sucedido cosas, sanidades, se ha manifestado en oficinas el Espíritu Santo en una forma que todo el que estaba en la oficina ha dicho, wow, ¿qué ha pasado aquí? Yo sentí esto. ¿Por qué? Porque hay que saber quién anda con nosotros. Amén. Y tenemos que tenerlo siempre presente, porque alguien necesita que el Dios Todopoderoso
le sea revelado por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que andar siempre con la palabra en la boca. Amén, eso es definitivo. Así, esa es una cosa que no puede uno olvidarse de esto. En Lucas, en el capítulo 5, el versículo, empezando en el versículo 13, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré las redes. Wow. Si nos damos cuenta, fíjense, él primero usó la barca de Pedro. Él primero no fueron a pescar y le llenó la barca de peces a Pedro. No, él usó la barca de Pedro para enseñar la palabra. Y Pedro, con mucho amor, le cedió su barca al maestro. Y el maestro predicó. El maestro enseñó la palabra desde la barca de Pedro. Después que terminó fue que le dijo: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Si nos damos cuenta, fue una pesca tremenda la que tuvo Pedro. Ustedes siguen leyendo ese capítulo y se van a dar cuenta, fue algo increíble. Pero ¿saben por qué? Porque Pedro le prestó la barca al Señor. Lo que Pedro tenía en la mano en ese momento, que podía cederle al Señor, ¿qué era la barca? El Señor siempre nos va a pedir algo. Amén. Siempre Él necesita algo. Y no lo necesita por Él, lo necesita por nosotros mismos. Porque cuando ustedes siguen estudiando y todo el que ha leído todo el que ha leído a Lucas se da cuenta que después Pedro ya no estaba en la mar pescando peces. Porque él lo hizo pecador de hombre. Lo que él necesita de nosotros siempre es algo para entonces enseñarnos, como él enseñó a Pedro, ¿a qué? A predicar la palabra. Para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que todo el mundo conozca el evangelio. Porque es la única forma de conocer bien a Jesús, de que la palabra sea revelada en nosotros. Conozcamos a Jesús porque Él es el camino, Él es la verdad, es la única forma de llegar al Padre, pero también es la única forma de vivir en la tierra sin miedo. Amén. De vivir en la tierra entendiendo quiénes somos, quién es que nos guía, quién es que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Jesús, es Dios en mí, el Emmanuel en mí. Entonces, si el Emmanuel está en mí, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, no importa que hayan terremotos, no importa que hayan tormentas, no importa que esté el COVID, no importa que haya cáncer, no importa que tú tengas un hijo que tenga una hija lesbiana, no importa que tú tengas un hijo ladrón, no importa que tú tengas un hijo drogadito, que tu esposo use droga. Hay una palabra que te va a perseguir, que dice que si tú le sirves a Él, serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú manifiestes esa palabra y tú la crees, y no importa lo que tú estés mirando, tú lo que crees en la palabra que Dios te dio, mira, tú eso lo vas a ver. Te lo aseguro, lo vas a ver. Solo tienes que creer y verás la gloria de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Y cómo fue que resucitó Lázaro? Si tú puedes creer. A Marta. Si puedes creer, a María también. Si puedes creer. A María verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Ella creyó y vio la gloria de Dios manifestada en su hermano cuando salió de la tumba. Así que si tú puedes creerle a Dios en su palabra, que serás salvo tú y tu casa, tú vas a ver la gloria de Dios en el problema que tú estés manifestando en este momento. La va a ver, si puede creer. Amén. Tú sabes que una de las cosas que a mí más me sorprende de la palabra de Dios es como
Jesús es nuestro modelo. Jesús es aquel que todo lo que Jesús hacía, donde Jesús llegaba, las cosas se tornaban como tenían que tornarse. Usted puede encontrar versos donde dice que Jesús los sanó a todos. Usted puede encontrar versos que la gente nada más lo tocaba y todos se sanaban. Pero había un lugar, por ejemplo, donde él era, que dice que ahí no pudo hacer muchos milagros porque él se asombraba de la incredulidad de ellos y solamente poniendo la mano sobre alguno lo pudo sanar. Señores, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cada revelación que nosotros tenemos, sea en la palabra o la que podamos tener en oración o en visión que el Señor nos dé, nosotros tenemos que creer en eso, pero mire, con corazón sincero. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios ha hablado desde el principio de los tiempos, todo lo que Él ha hablado se ha cumplido. Amén. Sin excepción. Amén. Entonces, tú no puedes ser la excepción de eso. ¿Se acuerdan lo que le dijimos de Jonás? Dios mandó a Jonás. Jonás no quería. Y Jonás está ahí como un ejemplo para nosotros. De cuando Dios decide hacer algo, Dios lo hace. Quizás Dios pudo haber levantado a otro, pero nos pone por ejemplo que aún esa rebeldía que tenía el cabezón de Jonás, Jonás nada más solamente dijo lo que Dios dijo que dijera. Y quisiéramos mucho tener esa unción y esa autoridad que tiene Jonás. La tenemos, pero no la creemos. La tenemos, pero no la creemos. Señores, usted no sabe a qué velocidad usted puede tirar una pelota si usted no la tira. Y un pitcher, para mejorar, hablando del béisbol, para mejorar su velocidad, tiene que lanzar. Nosotros los hijos de Dios no lanzamos, sino oramos. Tenemos relación, buscamos el rostro de Dios, esperando a ver qué Él va a decir. Jesús dijo en su palabra que había una viuda que clamaba día de noche a un juez injusto. Día y noche. ¿Y qué dijo el juez? Esta mujer me tiene loco. Para yo quitármela de encima, déjame darle. ¿Qué hará más? ¿Qué no hará el Padre por aquellos que claman a Él de día y de noche? Sabiendo que es su Padre y que creas que Él es tu Padre. Mire, el proceso hay que seguir en Él, seguir creyendo en que somos sus hijos. Tenemos que creerlo de todo corazón, de alma y de mente. Y cuando nosotros fallamos, tenemos que ser sinceros con Él. Tenemos que ser sinceros con Él. Señores, léanse Segunda de Crónicas 33. Ese es un capítulo de la Biblia que ese capítulo siempre me ha vuelto loco, more. El rey Manasés, que quemó hasta sus propios hijos a los demonios. Ese estaba más endemoniado que el mismo diablo. Ese hombre. Y ese hombre, dice, el cronista dice que hizo una oración y la repitió. Que hubo un arrepentimiento tan grande que Dios le devolvió todo, su reino y todo para atrás. Porque creyó en su corazón a quien él estaba orando. Si una persona así llegó a un nivel de arrepentimiento, lo que pasa es que nosotros queremos muchos mantener imágenes. Nos ponemos nosotros como propias imágenes delante de los otros hombres. Y no somos sinceros ni aún con nosotros mismos. Amén. Y tenemos que tener esto claro. Dios sabe aún los pensamientos, aún no han venido a nuestra boca. Y David sabía eso. Por eso era que David tiene tantas palabras y tanta historia en la Biblia. Para que nosotros no se nos olvide que hay un Dios que espera que le hablemos con el corazón
no solamente con la boca, Amén, amén. sino con el corazón. Amén. Y que no buscarlo nada más cuando lo necesitemos, no buscarlo nada más porque necesitamos algo, porque tengo que ir a pedir por porque tengo que ir a pedir por aquello, porque mira, fulano me llamó para pedir. Buscarlo a Él porque lo amamos, buscarlo a Él porque lo necesitamos. Que Él sepa que nos estamos acercando a Él por amor, no por necesidad. Porque mayormente, la mayoría nos acercamos a Él por necesidad. Y Él no quiere eso. Dios quiere que nos acerquemos a Él porque lo amamos. Fíjate, tu papá no... El padre natural tuyo no quiere que tú te acerques a Él nada más porque tú necesitas que Él te dé algo. Lo más lindo para un padre cuando llegue el hijo, oh papi, vine porque tenía deseo de verte, lo abraza y lo besa y le da un beso y tu papá se va a sentir, mira que tú no vas a tener que pedirle. Entonces la necesidad es tuya, Él te va a preguntar que cuáles son tus necesidades para Él suplirla. Eso es el padre natural. Entonces imagínate tu padre de verdad, el que antes de la fundación del mundo, Efesios dice, ya tú eras, y Él te depositó en el vientre de tu madre, ahí, ese padre natural, Él fue que te lo buscó para que te críe, ese padre te trata de esa forma, ¿cuánto más Él? Él es el amor de nosotros que Él necesita, que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que le digamos que lo amamos, que estamos agradecidos de lo que Él ha hecho con nosotros, agradecidos de que estemos aquí. Todas esas cosas tenemos que hablarlas con Él a diario. Amén. Pero si el mismo Jesús, yo leo esto en Lucas y yo me asombro cuando Jesús leyó la escritura en Lucas 4, en el 18, cuando Él entró al templo, dice, y abrió el libro, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en el 18 dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo, Dios hecho hombre, entró al templo, y cuando leyó esto en el libro de Isaías, mira, Jesucristo no solamente se transformó Él dentro de Él, entendiendo que el Espíritu de Dios ya era el que iba a hacer todo. Cuando salió de ahí fue otra cosa. Si leemos, cuando empezamos a leer Lucas a través de ahí, ya después que Jesús hizo eso, ya. Porque se dejaba guiar por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu todo el tiempo. Wow. Gente que estaba ahí en ese templo esperando cuando Jesús leyó eso. Ancianos, y habían 2 ancianos esperando por esa lectura. Ana y Simeón. Y lo que me sorprende a mí, More, de lo que tú estabas hablando ahora de eso. Eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y lee el 18 otra vez, por favor. Lucas, el 18, el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oye, el Espíritu del Señor, de Dios, el Señor está sobre mí, porque me ungió para dar. Los hijos dan, porque saben a quién tiene. Dios mío. Muchos de nosotros vivimos, no es que no pidamos, no es que no busquemos, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos algo siempre que dar. Dios mío, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. Y después empieza la lista de todo lo que tenemos que dar. De todo lo que tenemos que dar. Alabanza al que vive y reina, al que está sentado a la diestra del Dios Padre. A Jesucristo, al resucitado, al que nos limpió con su sangre, al que aún nos limpia y al que nos perdonó. A pregonar libertad a los cautivos, a los que están en cautiverio, decirle que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús libera, que Él lo liberta. Aleluya. Él vino a libertar al cautivo. Jesús es el libertador, Jesús es el sanador, Jesús es el que lo da todo. En Él lo tenemos todo, no estamos falta de ningún bien. Cuando usted piense que está falta de algún bien, usted agarra a Lucas y le hace el 4 y le hace el 18 para que usted vea a quién usted tiene. Los hijos dan.
Pero usted no está para pedirse todos los días y pedirle, Señor, dale esto, Señor, mira esto, Señor, mira el que yo, Señor, dame esto, Señor, mira a mi hermano, Señor, mira a mi hijo, Señor, mira a mi esposo. No, 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 no. Usted está para dar esto que está aquí. Me ungieron para dar. Entonces, no para pedir. Ay, Señor, tú Entonces, eres cuando, grande. vuelvo y le repito, cuando usted va donde el papá de usted, el natural, y Ay, bendición, Señor. papi, ¿cómo te está? ¿Cómo se siente? Mire, salí del trabajo, pero tuve que pasar por aquí, papi, porque tú me hacías falta. Yo quería dar un cariñito, mami, papi. Mire, su papá, usted no va a tener que pedirle nada. Cuando usted salga de ahí, el papá de usted va a estar preguntando y averiguando la última necesidad que usted tenga para cumplírsela. Por ese amor tan grande que usted le ha llevado a él va a querer ese amor recompensarlo con amor. ¿Cómo lo recompensa el amor del padre? Siempre cubriendo la necesidad del hijo. Eso es lo que hace nuestro padre, cubrir todas nuestras necesidades, todas. Pero nosotros tenemos que dar algo y no nos cuesta nada. Es nuestro corazón abrirlo. Ay, Dios mío. Amor, miren, les voy a decir algo. No hay que ayunar para pedir cosas a veces. A veces nada más hay que ayunar por ofrendar. Haz una ofrenda de ayuno. No tienes que por pedir nada. Simplemente ofréndale. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a tu cuarto y le cantaste a él? Cantarle. Aunque tú no cantes. Cuando tú le dijiste te amo, papi, te amo, papá, te amo. Y no sé, le lanzaste. Porque es que él es una persona. Y él se agrada de cómo tú eres. Amén. Tú eres una pieza única de él. Amén. Tú eres su poema. Sé espontáneo con tu padre en el secreto. No te cohibas. Porque todo lo que pasa en secreto, él lo va a manifestar en público. Amén, Suriel. Bogar mar adentro y echar la red. Mar adentro, bien adentro y echar la red. Aleluya. Cuando tú en el espíritu, mira, te va bien adentro, bien adentro, bien adentro, y tú tiras la red, te aseguro que sale llena. Gloria Llena a Dios. sale esa red. Mira por Llena. dónde nos ha llevado el Señor hoy. Jesús, nunca Jesús te va a dejar salir con la red vacía. Si bogaste mar adentro, la va a sacar llena. No te olvides de eso. Pero tienes que bogar mar adentro. No pida, da. No se trata de ti, no es mí, no. Ay, Espíritu Santo. No es de eso que se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí. Ay, Señor. ¿Tú sabes qué es lo que es mí? Un encuentro personal con Él. Entonces sí, ahí eres tú, encontrándote con Él. Ay, Dios. Ahí se trata de ti, un encuentro. Entonces ahí Él te da identidad, tú sabes quién tú eres, tú sabes quién tú cargas. Oh, Dios. Entonces ya tú entiendes. Cuando Pablo decía que ya no vivía Él, Sino Cristo en mí. sino Cristo en mí. Por eso es que también él decía, la cosa que antes hacía ya no la puedo hacer. Porque a veces uno hacía cosas que ahora a veces uno quiere hacer y no puede. Jesús. Y Dios te prueba, Dios prueba a uno. No, o mejor dicho, no prueba, no es que Dios te prueba, Dios hace que tú misma te des cuenta la cosa que tú tienes que no están bien. Pero tú sabes por qué que lo hace, para que uno cambie. Dios Todopoderoso. Así que yo te dejo con esta palabra. Como hizo Jonás, que cuando salió, dijo lo que Dios quería que él dijera, no lo que él quería. No lo que él quería. Sino lo que Dios dijo, fue lo que él dijo. Como hizo Pedro cuando el Señor le dijo, tira la red.
Mira, Señor, que tirar la red, Pedro, la tiró, pero cuando la sacó, Ay, Jesús, tú sí eres la sacó grande. llena. Así que, Tú eres mi increíble, hermano, Espíritu Santo. yo sé que Wow. son unos momentos difíciles para nosotros, hijos de Dios. Pero nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Aleluya. Nosotros somos la casa de Dios con la que Él puede caminar y modelarse. Modelarse contigo, conmigo. Simplemente vamos a cambiar. Vamos a entregarlo todo, vamos a dárselo todo a Él. Y entonces que Él transforme nuestra vida para que entonces otros puedan ser transformados. Y así vamos a empezar a dar. Vamos a compartir de lo que Él nos da a nosotros. Vamos a compartirlo con los demás. Wow. Vamos a compartirlo. Y Wow. nunca va a faltar el pan en tu casa, nunca. Pero tienes que compartir. No puedes simplemente solo para mí. No se trata de mí, se trata del que está ahí, del prójimo. El segundo mandamiento, el prójimo. Porque el primero no se cambia como como la hermana que le tocó el Salmo 29. No, ese es el primero. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Es un enamoramiento constante con Él. Un enamoramiento constante en tu trabajo, si te quedas en la casa, en tu casa. Es alguien, es que tú eres la novia. Amén. Y Él es el novio. Aleluya. Así que con eso lo dejamos hoy y queremos que esta palabra le haya llegado, porque Vaya. sabemos que hay muchas necesidades, no solamente en ustedes, en nosotros también. Porque Dios nos habla a nosotros y le habla a ustedes también. Dios ha sido muy bueno con Demasiado. todos nosotros. Lo único que le podemos decir es que busquen a Dios de todo corazón. Recuerden que si ustedes desde el principio de su vida ven de dónde ustedes vienen, recuérdense que siempre tienen algo extra que ayer no tenían. Amén. Compartan, y de eso se trata. Por eso ungieron a Jesús. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido para dar. Y ahí viene la lista. Tú tienes para dar alabanza, tú tienes para dar adoración, tienes para dar a tu prójimo, tienes para dar la palabra. Tú tienes muchas cosas que dar. Así que en el nombre de Jesús damos gracias a Dios por este día. Y en el nombre de Jesús, todo aquel que tenga una enfermedad célida, que ponga la mano sobre su cuerpo. Y en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, es sanado en esta misma hora. Ese espíritu que está sobre nosotros viene sobre ti ahora. Y si hay alguien que está enfermo en otro lugar, solamente di el nombre, y en el nombre de Jesús es hecho. Así que gracias le damos al Padre porque nos prestó tus oídos. Y si hay alguien que no conoce a Jesús, solamente levanta tus brazos y di: Señor Jesús, lávame con tu sangre, te recibo como mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo porque quiero tener una comunión, una relación de padre a hijo y de hijo a padre por siempre y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así que les amamos, bendiciones de nuestros corazones, y nunca se olviden que Dios siempre quiere extender su mano sobre ti y sobre tu casa. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bye bye. Bye.